Agradezco al Tribunal Constitucional, en la persona de su eminente presidente magistrado, don Milton Ray Guevara, y a todos los integrantes de este alto colegiado, que es sublimemente el último órgano que se ha creado a nivel planetario, porque el 1 de octubre del 2020 se llegó al centenario de los tribunales constitucionales y el último de la quinta generación en toda la globalización radica en esta bella isla. Y desde hace 10 años ya no es un tierno adolescente, sino que ya tiene pantalones largos y está generando un modelo y arquetipo dentro de la heterodoxa presencia de los tribunales en América Latina. Agradezco, mi querido Milton, esta generosa invitación y a todos ustedes. Todavía que no se me compute el tiempo, porque estamos en saludos. A estas alturas del partido y con todos los platos fuertes del mundo cognitivo que han desarrollado nuestros ilustres expositores, palestrantes, conferencistas, yo ayer me puse a cavilar cómo quintesencio esta ponencia que tiene 30 páginas. He empezado a recablear mi estructura neuronal y entonces voy a replantear algunos marcos introitos, porque de pronto he caído en la cuenta que tengo 13 características como tendencias, ideas, fuerzas o perfiles del constitucionalismo latinoamericano en el marco de la globalización. Pero para ello quiero un breve introito para poder un poco ubicarnos en el texto y contexto de esta magnífica presencia que se llama diálogo jurisdiccional y diálogo académico, que es lo que se tiene en estos momentos. Quiero empezar por señalar que el actual mundo globalizado no está viviendo estados de normalidad, tanto en la realidad como en el mundo cognitivo de las vertientes disciplinarias que la civilización humana ha empezado a generar desde los inicios de su entendimiento de esta compleja realidad. Recordaba a Lyotard que en los años 70 publicó un pequeño opúsculo que se llama La condición postmoderna. Vengo insistiendo mucho en varias charlas sobre esto, porque Lyotard hablaba de que la posmodernidad viene a ser una crítica a la modernidad y que la modernidad se ha venido sustentando en grandes metarrelatos. Él enuncia como ejemplo 4, el cristianismo, el iluminismo, el liberalismo y el socialismo. Al final él plantea de que estos pensamientos de la modernidad han tratado de entender los entresijos de la vivencia humana en este planeta Tierra para tratar de darle sentido y legitimidad. Y en lugar de que haya metarrelatos que se presentan como profecías no cumplidas, él esgrime que deberían haber pequeños metarrelatos. Primer tema. Segundo tema en conexión. Isaías Berlin, que es un gran pensador de origen judío, nacionalizado inglés, tiene un bello libro que les recomiendo. Yo siempre le digo a mis alumnos, libro que hay que leer antes de morir. El erizo y la zorra. Berlin inicia rescatando un poema de un poeta griego que lo cita Heródoto, Arquíloco,
Y Arquíloco dice en un poema que está encriptado en 2 párrafos, algo que le lleva a Berlín rubricar el título de su libro, comillas, muchas cosas sabe el zorro, mas el erizo sabe una, pero grande. El prólogo que hace Mario Vargas Llosa a Berlín en ese trabajo trata de explicar de que muchos seres humanos somos erizos o somos zorros. El erizo sabe su gran verdad y como una planadora va surcando su horizonte en esa cartografía de ruta. En cambio, los zorritos, en el cual yo me ubico, sabemos pequeñas verdades, pero estamos picoteando por aquí y por allá. Precisamente los tiempos contemporáneos son tiempos en donde pareciera que está configurándose una concepción de zorritos y ya no paradigmas omnicomprensivos y totalizadores de lo que serían este perfil de los erizos. Y eso ha llevado a que la posmodernidad replantee un poco el entendimiento de la historia de la civilización humana, creando nuevos paradigmas. Punto aparte. 2 palabras sobre Tomás Kuhn. Tomás Kuhn es otro gran historiador de la filosofía. Él publicó un bello trabajo, deben leerlo porque antes de morir hay que visitar esas reflexiones. La estructura de la revolución científica. Y él replantea el contenido del paradigma que supone que una comunidad de científicos o una comunidad de juristas o de abogados siempre van a tener un paradigma que viene a ser una hoja de ruta, una cartografía en donde los científicos se ciñen a ese paradigma para solucionar los problemas. De manera tal que cuando se mantiene el paradigma y soluciona los problemas, se vive en el mundo de la ciencia un estado, sí que entre comillas, de normalidad. Pero de repente algunos académicos o científicos empiezan a cuestionar ese paradigma porque ya no les permite solucionar los problemas. Y por lo tanto, entra en crisis el paradigma y se produce una revolución científica porque se empieza a cambiar de paradigma. Y eso ocurre cuando ya no se vive, sí, entre comillas, un estado de normalidad en las ciencias. Hoy, en estos tiempos, no vivimos un estado de normalidad en el planeta Tierra. No solamente por el mundo óntico del ser, heterodoxo, complejo, sino porque las propias ciencias vienen tratando de entender las soluciones a todos los problemas que se presentan en la historia de la humanidad. Y estas reflexiones constituyen parte de cómo poder reflexionar en voz alta sobre los paradigmas. Y hoy, uno de los paradigmas es precisamente el fenómeno de la globalización, que a partir de las eruditas explicaciones de José Luis García Guerrero, he tomado nota de Enrique Arnaldo Alcubilla y de todos los tecnócratas. Yo ayer, porque vengo pasando un insomnio, replanteándome mi propia visión, he tenido que recablear mi estructura neuronal para más o menos enunciar esto, que la globalización, concepto polivalente, anfibológico, tiene bastantes ventanas y puertas donde entran nichos cognitivos de distintas materias. En lo económico, en lo cultural, en lo político, en lo que es
el cochino y vil dinero de las grandes transnacionales que quieren ganar, que es algo legítimo seguramente. Y entonces, cuando se me viene, ¿qué hacer con el concepto sociológico de la globalización, con el concepto de constitución que nos lo suministra la teoría constitucional? Les lanzo aquí esta idea, y aquí les va, que la Constitución forma parte de hace más de 235 años, desde la Constitución de Norteamérica de 1787 para adelante. Es un concepto típicamente que forma parte de la globalización. Y se los voy a contar de esta manera, porque desde que surgen las constituciones, han surgido para tratar de regular en el planeta Tierra dos grandes pulsiones de la humanidad en la nostridad de cada uno, que es, por un lado, racionalizar el ejercicio legítimo del poder político y, por otro lado, garantizar las libertades y los instrumentos procesales que le restituyan esos menoscabos y, por lo tanto, la Constitución a nivel planetario ostenta dos grandes estatutos, y no solamente en el pensamiento continental u occidental, sino en todo el planeta: el Estatuto del Poder y el Estatuto de las Libertades. Es un concepto que forma parte de la globalización. Que tenga particularidades como las que voy a recién a entrar en América Latina, no exonera que sea un concepto con categoría, con vertiente de que reúne los elementos constitutivos que le van a dar una autonomía conceptual desde el punto de vista sociológico, que es un concepto globalizante. Con este pequeño introito, yo quiero recién empezar, todavía no empiezo, sé que el tiempo no está todavía corriendo. Empiezo por señalar un primer rubro. ¿Cuáles son las declinaciones y las mutaciones de nuestro constitucionalismo, de nuestra América morena, de nuestra Indo-Iberoamérica? Declinaciones son prácticamente lo que va mermando. Y yo entiendo que aquí habrían tres. Por un lado, el constitucionalismo clásico pervive en América Latina, pero viene declinando, porque entre las características del constitucionalismo clásico, sustentado en la columna vertebral de un pensamiento liberal, hay problemas en la división de poderes, en la teoría de los frenos sin contrapesos, en el principio de legalidad y en los derechos de las primeras generaciones. Brevemente, segunda característica de estas declinaciones: se ha generado de hace buen tiempo la presencia de un neoconstitucionalismo. En lo personal, yo no soy neoconstitucionalista y cuestiono el neoconstitucionalismo. Se trata de filósofos que se han metido al jardín del constitucionalismo clásico y han empezado a usufructuar esos frutos y se los han llevado a su otro jardín y han tratado de explicar desde otros replanteamientos aspectos que no forman parte del constitucionalismo clásico. Y se han reinventado esta palabra neoconstitucionalismo para tratar de desarrollar más o menos las ideas como la constitucionalización de los derechos, que es una renovada forma de ver y entender los derechos humanos a partir del mundo hermenéutico de las normas, reglas y las normas, principios que nos han venido vendiendo Robert Alexis y compañía. La judicialización de los derechos a través de los procesos constitucionales. ¿Pero qué nos va a contar Europa de la judicialización si el primer proceso constitucional se gesta en esta América morena que es México, a través del amparo? Y luego, este sí es un invento que lo replanteó Mauro Capelletti, la presencia de la jurisdicción constitucional, pero sobre todo en este caso, esta jurisdicción constitucional que está integrada por la jurisdicción constitucional de la libertad,
que son los instrumentos procesales para la tutela de las libertades fundamentales, habeas corpus, amparo, vía data, la jurisdicción constitucional orgánica, que son la presencia de los procesos de inconstitucionalidad y los conflictos de competencia, y luego tenemos un concepto que forma parte de la globalización y la posmodernidad, que es la jurisdicción supranacional, en donde, terminado que fuere un proceso constitucional en la justicia doméstica, se puede tocar las puertas a una instancia supranacional. El tercer declive y mutación es la presencia, sí, entre comillas, en América Latina, de un nuevo constitucionalismo. El nuevo constitucionalismo ha venido surgiendo a partir de las luchas sociales, las reivindicaciones populares, los cuestionamientos a los sistemas liberales de nuestra América Latina, que presuntamente no logra desarrollar un estado de bienestar mínimo. Por lo tanto, este nuevo constitucionalismo no cuestiona, no refuta el constitucionalismo clásico, pero sí pretende transformarlo. Surge, repito, fuera de los predios académicos y pretende desarrollar escenarios constituyentes, más abajo lo voy a decir, en donde nos están vendiendo la idea que el techo ideológico del pensamiento liberal de las constituciones democráticas no sirven para nada, porque en 200 años de vida republicana de nuestra América no han llegado a afirmar el bienestar general, y están vendiendo la idea de que el constitucionalismo del siglo XXI va a solucionar esos problemas. Vamos a ver si eso es cierto. Entre otros, tengo a comunes amigos, Roberto Viciano, Roberto Martínez Dalmau, que la semana pasada hemos estado en el Tribunal Constitucional Plurinacional con él, un poquito confrontados en estas reflexiones. Quiero recapitular este tema. En América Latina pervive un constitucionalismo clásico, pero con otra visión. Pervive el constitucionalismo clásico en el sentido de que se mantiene una concepción iluminista, racionalista, de que si se presenta un escenario constituyente van a cambiar los sistemas a partir de la realidad. Yo recuerdo que Carlos Einstein tiene 3 tipologías de constituciones. América Latina no tiene una verdadera constitución racional normativa, porque la picardía criolla de los gobernantes es esquivar las regulaciones. América Latina más bien tiene constituciones nominales, de nombre. Y América Latina ha construido más bien constituciones semánticas, que son fruto de las dictaduras que, después que desarrollan fácticamente un régimen, legitimizan con un nuevo texto constitucional. En consecuencia, los problemas de la globalización están vinculados en el mundo del derecho constitucional. Por eso es que hay que tratar de darle una visión interdisciplinaria. Yo, antes de pasar, solamente quiero pasar revista de que en la ponencia se ha desarrollado también las teorías sociológicas sobre la globalización. Solamente cito modernidad y globalización. Prácticamente Anthony Giddens es el que ha desarrollado esta teoría. La sociedad del riesgo global, de Ulrich Beck, lamentablemente ha fallecido hace poco tiempo. Él es el creador de la sociedad del riesgo. Hay otro sociólogo que ha hablado también de la sociedad de la externalidad. Luego tenemos la sociedad global como sociedad red, de Manuel Castel, que es un sociólogo español que creo que está ocupando un cargo en este gobierno de la izquierda española. Posmodernidad y globalización, que lo desarrolló en su momento, en los años 70, Lyotard. Globalización y sistema del mundo, que lo desarrolló Wallenstein, y en parte lo han ido desarrollando ya Gilles Lipovetsky. Imperio global, acuñado por los sociólogos Antonio Negri y Michael Hart, ¿no? Y tenemos finalmente las ciudades globales, que ha sido desarrollada primigeniamente por Saskia Sessen, Susan George y Naomi Klein, entre otros. Los demiurgos de la globalización señalan que ella ostenta en líneas generales muchas características que ya han sido dichas por los expertos, y yo ya no me meto en predios ajenos. También Ulrich Beck
ha dado una serie de características que tampoco, que las pueden revisar en la ponencia. Entonces, yo ya sostuve mi posición sobre la Constitución y globalización y paso recién, por favor, ahora sí recién se computa el plazo del reloj. Las modernas tendencias del constitucionalismo latinoamericano. Hay una colega que aquí la veo, Wendy, te felicito, ayer citabas a Bauman. Pues empiezo citando a Bauman porque si vamos a hablar un poquito de Latinoamérica, Bauman ha acuñado un concepto planetario, globalizante, que es que en todo el mundo se vive un estado de crisis. Y el estado de crisis supone contradicciones endémicas. Y él hace el parangón frente a un perfil de un paciente que está en crisis. Y los médicos no saben qué alternativas desarrollar para suministrarle la medicina a su patología. Entonces, característica del estado de crisis es la incertidumbre que tienen los gobernantes para establecer determinadas políticas públicas, políticas legislativas, etcétera, etcétera. No se sabe qué medidas concretas desarrollar. Bueno, como lo plantea Bauman, hay estado de crisis y yo modestamente planteo que hay en América Latina crisis de los estados, crisis de los estados. Y esta crisis de los estados no se requiere ser erudito en politología, pues se trata de aquellas crisis políticas estructuralmente internas que vive nuestra Indo-Iberoamérica. Y a ello se suma otro concepto que son los estados fallidos, en el cual, producto de las crisis políticas de los estados, puede devenir no tanto como un concepto tipo y modélico de Haití, sino que podemos hablar de estados fallidos de todos los estados que forman el club, el barrio del socialismo del siglo XXI. Bajo la dictadura, yo tengo la edad que nací en los años 59, que el barbón de Fidel Castro tomó el poder, 63 años de dictadura. Bueno, son estados fallidos Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y por ahí me detengo para estar con mucho cuidado. Pero pueden devenir muchos países más porque no desarrollan su presencia de gobernabilidad para cumplir objetivos básicos, mínimos, alimentación, vivienda, salud, educación. No lo hay. En ese contexto es que se presentan estos rasgos que son los siguientes. Aquí enuncio 13 características. 13 es un número de mala suerte, pero es que es mala suerte lo que tenemos en estos momentos. 1, existencia de una crisis del constitucionalismo latinoamericano como consecuencia de nuevos paradigmas que han empezado a ser parte de la propia realidad. Es lo que hablaba Tomás Kuhn. O sea, no vivimos un estado de normalidad, estamos en un estado de permanente crisis, no solamente en el mundo de la realidad, sino que los académicos que estamos acá, estamos también empezando a enfrentarnos producto de ciertas concepciones ideológicas que tenemos. Eso lo voy a desarrollar al final. Esa es la primera característica. 2, existe una idea falaz que las constituciones liberales constituirían acaso la causante de los males endémicos de nuestras repúblicas a lo largo de casi 200 años y que las constituciones del socialismo del siglo XXI serían, oh, qué curioso, la solución de los problemas. Y eso constituye una falacia envuelta en una presunta argumentación. Y sobre eso hay un renacimiento de estas ideas, fruto de personas políticamente correctas, al cual desde Francia se le llama caviares, que han envuelto en papel celofán las ideas vetustas de este viejo cascarrabias que se llamó Carlos Marx
y su amigo que le bancaba su presencia, que era Engel. 3, presencia de escenarios constituyentes que constituirían los factores de refundar las nuevas repúblicas. Es que, como decía Gabo, hay muchos loquitos sueltos acá en América Latina que se creen personajes que van a cambiar y van a refundar sus repúblicas, muchas bananeras, a partir de una nueva constitución. Y esa es otra falacia más de nuestra América morena. Como consecuencia de ello, se ha generado la instalación de una concepción taumatúrgica de constitución, que lo hablaba mi querido e ilustre académico español. Taumaturgia, queridos amigos, es la que genera prodigios y por lo general son sucesos extraños que superan el límite de la racionalidad. Y entonces, una tipología que podríamos ya ir reinventando es la concepción taumatúrgica, que basta con que ya se instale una flamante constitución, siempre del techo ideológico políticamente correcto del socialismo del siglo XXI, estoy ironizando, va a solucionar los problemas. Pero esa es una paradoja, porque las constituciones en realidad no solucionan nada. El problema no son de normas, el problema es de seres humanos. 5. Desde la perspectiva global, la tesis de Fukuyama sobre el fin de las ideologías socialistas, que es el libro Fin de la Historia, en Latinoamérica, se ha convertido en un renacimiento de las banderas ideológicas autocalificadas desde las organizaciones del Foro de Sao Paulo y el Encuentro de Puebla como un mercado persa que viene vendiendo estas ideas y está calando en muchas masas electorales que están eligiendo a personajes de esta estirpe. Han elegido a Chile, Colombia, aquí está nuestra querida amiga de Colombia, y nosotros que estamos ya en una crisis fatal en el Perú y estamos viendo si hace algún tiempo, esto era Macondo en Perú, en poco menos de 10, 15 días tuvimos 3, 4 presidentes. Y es probable que podría salir este último también. 6. Se vive en Latinoamérica lo que en el siglo XX vivió Europa, la presencia de un discurso de odio. Discurso de odio que supone que los que entran en el poder empiezan a reivindicar presuntos males que estuvieron desde las épocas de la independencia para generar enfrentaciones, conflictos, cuando debería establecerse un régimen de gobernabilidad, que es lo que está ocurriendo, ocurrió en Ecuador, ocurrió en Bolivia, ocurrió en Chile con esas sazonadas. Y hay un discurso de odio perfectamente identificable en el país con el presidente que gobierna y su canciller. Judicialización de la política. Se viene criminalizando la actividad política. Y por lo tanto, esto que fue una polémica que tuvo Kelvin Smith sobre la judicialización de la política o la politización de la justicia, ese espíritu redivivo nuevamente se presenta no solamente en el Perú, sino en toda América Latina. Desencadenante de esto hay otra octava característica. Se ha instalado un populismo penal mediático, que brevemente se lo resumo así. La política criminal del Estado reacciona frente a la ola criminal hipercriminalizando, hiperpunibilizando y generando fenómenos manifiestamente inconstitucionales o inconvencionales como prisiones preventivas. Se está generando prensa mercenaria. Se está generando una espectacularización de la política. Ya no hay una audiencia en los estrados judiciales, sino hay una teleaudiencia. La teleaudiencia, todo el mundo sentado en el confort de su casa, ve las escenas de
de una audiencia penal que dura horas de horas de horas de horas. En el Perú, ni a Cristo lo condenaron como han condenado a muchos, a través de audiencias que empiezan desde las 7 desde las 3 de la tarde y termina a las 4 de la tarde del día siguiente, seguido. ¿Se puede concebir eso? Presencia permanente de un conflicto de enfrentamiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero si el poder legislativo a nivel planetario tiene dos labores, legislar y fiscalizar. Y entre los mecanismos de fiscalización puede traerse abajo al presidente de la República. Y sin embargo, no sé si ustedes habéis visto, pero la OEA, invocando la Carta Democrática que tenemos, está señalando que las atribuciones del legislativo se estarían convirtiendo en la presencia de un golpe de Estado y que estaría por intervenir la OEA en el Perú. Yo digo, ¿y por qué no intervienen, pues, en todo caso, Cuba? ¿Por qué no se van a ver a Cuba? ¿Por qué no se van a ver a Venezuela con Maduro? ¿Por qué no se van a ver al dictador de Daniel Ortega en Nicaragua? Bukele en El Salvador. Entonces, hay problemas muy urticantes que de repente no es políticamente correcto que lo diga. Pero yo me voy de lengua aquí porque es la única oportunidad para desarrollar todo este tipo de ideas. El decaimiento del constitucionalismo liberal, democrático, republicano y la gestación de nuevos techos de regímenes políticos con ideología socialista. Solamente le enuncio porque la señorita ya me está guiñando el ojo. 11. La globalización y la era digital de la cuarta revolución industrial y su influencia en América Latina. Lo enuncio así, nada más. Se han generado factores externos que condicionan la vigencia de las mutaciones, las desconstitucionalizaciones en diversos países de nuestra América Latina, a través de nuevos fenómenos como las noticias falsas, fake news, la posverdad, la espectacularización de la política, entre otros. Claudio Magri ha acuñado una palabra que es la política pop, que es para desarrollarlo intensamente, la prensa mercenaria que hablé, la corrupción estructural, que son diversos factores negativos que igualmente asola nuestra patria grande que es América Latina. Para ir terminando ya, jurisdicción constitucional, enuncio nada más. Las características de nuestra jurisdicción constitucional latinoamericana es la siguiente. Hay un retroceso de los tribunales constitucionales, y lo digo aquí, en este mismo tribunal que nos invita. Hay un retroceso de todos los tribunales, salas o cortes constitucionales en no generar un garantismo. Por la influencia ibérica, que nos han inventado una palabra mágica que no permite que vayan a ver el fondo del asunto de los procesos de amparo. No tiene relevancia constitucional, no tiene trascendencia constitucional. ¿Por qué? Porque en Europa dicen no, puede tener un agravio real y directo, pero la dimensión objetiva del amparo es lo que ahora vale. Pero si de América Latina la dimensión subjetiva es el agravio real y directo, que así surgió desde el pensamiento mexicano. Mucho cuidado, ilustres magistrados dominicanos, porque ese es un retroceso que está ocurriendo y es necesario recablear y rebobinar el pensamiento del garantismo constitucional. Se viene viviendo aquí en América Latina estado de cosas inconstitucionales, estado de cosas inconvencionales, y se han generado otros problemas más complicados que son prácticamente el conflicto del bloque de constitucionalidad frente al bloque de convencionalidad. Y la solución de los problemas de América Latina sería una solución pacífica, una interpretación constitucional convencionalizada. Termino con esto. Esta es la parte, creo, más bonita para no estar ya con gruñón acá. El derecho constitucional común latinoamericano. América Latina ya es una tierra grande y puede mirar en lontananza el tiempo, a lo lejos, el pensamiento europeo. Porque nosotros también ya tenemos un derecho constitucional común latinoamericano sustentado en dos grandes bases. Por un lado, el diálogo académico y por otro lado, el diálogo jurisdiccional. El diálogo académico es el diálogo que desarrollamos todos los que estamos metidos en este negocio de la reflexión espiritual. Y déjenme contarle que este diálogo surge a partir de 1974, cuando se crea en Buenos Aires y luego se consolida en México el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. En Lima
hace menos de un mes hemos terminado el 15º Congreso. Cada 4 años tenemos un Congreso Iberoamericano. Y si ustedes se ponen a revisar la bibliografía de América Latina sobre derecho constitucional, derechos humanos, derecho procesal constitucional, da vértigo. Da vértigo porque son miles de libros, de artículos, de ponencias, ensayos, etcétera, etcétera. En ese contexto, quiero solamente señalar lo siguiente. El pensamiento constitucional de los que estamos escribiendo, investigando, es bueno tomar nota aquí, se desarrolla como un académico prepara un discurso, como un académico escribe un libro, una ponencia. Sacco, que es un filósofo, ha desarrollado que los académicos tienen estos componentes, los formantes, los criptotipos y el derecho mudo. Los formantes, pues son ideas presuntamente axiomáticas, apodícticas, irrefutables, sí, dame un minuto, que se expresan a través de la ley, de la doctrina y de la jurisprudencia. Y entonces el académico lanza conclusiones a partir de ese sistema de fuentes. A eso se llama formantes. Pero luego tenemos los criptotipos, que son aquellas reglas que existen en un sistema jurídico que son de naturaleza sumamente relevante, pero que el sistema jurídico no las ha formulado, ni tampoco tienen idea de cómo se formulan, pero forman parte de la estructura cognitiva y forman parte de lo que sería el conocimiento tácito de una persona. Subyace en ello ciertas dosis de prejuicios. Su estructura cognitiva destila algo, un hálito, sin querer queriendo, de su postura ideológica, de su constructo mental. Y es así como, por ejemplo, me sale a mí de repente un pensamiento anti-izquierdista, pero es que yo no soy ni de izquierda ni derecha, sino simplemente lo que trato es que las cosas vayan bien en este planeta Tierra. Y finalmente el derecho mudo, que constituye prácticamente un derecho tácito en donde el propio magistrado, juez, abogado, académico, tiene inserto ideas y no se pregunta de dónde le surge, sino que también forma parte de su estructura psicológica cognitiva. Y finalmente tenemos el diálogo jurisdiccional, y este diálogo jurisdiccional ahorita tenemos. El diálogo jurisdiccional se bifurca en dos vertientes, el diálogo jurisdiccional vertical y el horizontal. El vertical, de arriba abajo. Lo que diga la Corte Interamericana es cosa juzgada convencional y es erga omne para toda la región. Lo propio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para toda Europa. Y el diálogo académico horizontal es un diálogo más pacífico, de corte a corte. De repente la Corte Constitucional de Colombia, que admiro mucho, ha influenciado en el resto de América Latina en muchas creaciones. Viceversa. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de República Dominicana crea una jurisprudencia innovadora en el marco del desarrollo diacrónico, o sea, adelantarse al futuro, y esa sentencia va a servir modélica, constituiría un arquetipo para los demás tribunales. Es por eso que estas ideas de los diálogos son importantes porque permitirán desarrollar el verdadero garantismo que pedimos que exista en los tribunales constitucionales. Muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, doctor, por su brillante exposición. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Primera, ¿cuál es su opinión en lo relativo al alcance de la constitucionalización en los países socialistas de Occidente de cara al tema que usted ha desarrollado? Doctor. Pues que son constituciones no solamente nominales de nombre, sino que también son constituciones semánticas, es decir,
Fidel Castro se manda a hacer su constitución en el en 1976, por ahí, después de haber desarrollado 17 años de gobierno de facto socialista, y se manda a hacer su constitución para legitimar. Entonces, las constituciones de corte socialista son constituciones que no generan el estatuto del poder. Encaraman el poder para perpetuarse, la parte orgánica, y el Estatuto de las Libertades, habría que preguntarle a los venezolanos. Acá hay muchos venezolanos. En Perú tenemos 1 millón de venezolanos y hay toda una diáspora esparcida en el mundo. ¿Qué? ¿Están de turismo? No. Están prácticamente fruto de lo que es la dictadura que ha generado Maduro y el finado Hugo Chávez, que está bien muerto y que en paz descanse. Y por lo tanto, yo creo que el socialismo es lo que Lyotard decía, es un metarrelato sustentado en la felicidad colectiva. Y la felicidad colectiva, empíricamente, con la experiencia de la ex-URSS, la ex-Europa del Este y todos los satélites del socialismo comunismo que hubo en el siglo XX, han fracasado. No solamente han fracasado, sino que tenemos millones de muertos fruto de toda la presencia de estos regímenes. Preguntamos entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues seguir apostando por una democracia republicana de valores libertarios. De eso se trata. Por lo tanto, en Corea, este nieto de Byul Chul Han, de Kim Il-sung, estoy citando a un filósofo, de Kim Il-sung, es otro loquito delirante que nos preocupa porque tiene sus constituciones, pero son constituciones de fachada. Y por lo tanto, son constituciones sin constitucionalismo. Porque ayer don Luigi Ferrajoli dijo que el constitucionalismo era un sistema de límites. Y en esos regímenes no hay límite de nada. Y por lo tanto, creo que el mundo académico tiene que denunciar la presencia de estos regímenes. Esa es la labor de lo que Max Weber hablaba entre la ética de las convicciones y la ética de las consecuencias. Si un académico contrabandea enunciados por su concepción ideológica, pues que lo diga, pero que no lo enmascare. Porque hay muchos académicos, lamento mucho hacer crítica a los académicos, ya llegué a 63 años, ya no me preocupa que la gente diga, uy, no, yo no aspiro a popularidad de aquiescencia, sino más bien soy un poco confrontacional y creo que estoy navegando ya a contracorriente. Hay muchos políticamente correctos que son fariseos de las democracias contemporáneas. Gracias. Gracias a usted. Pregunten, no tengan miedo. En el marco de la concepción semántica de las constituciones, ¿qué les falta a las constituciones de América Latina para ser efectivas y garanticen los derechos fundamentales de cara a hacer frente a los problemas actuales de la humanidad? Gracias. Loewenstein dijo, hay 3 tipos de constituciones. La racional normativa, que también la hacía Manuel García Pelayo, que son las constituciones que se cumplen. Es como el traje sobre medida, le queda bien al cuerpo de la dama o del caballero. Las nominales son aquellas que no se cumplen o se cumplen a media. En Perú decimos se cumplen a media caña. Y por lo general se generan una dinámica de mutaciones, de desconstitucionalizaciones, le sacan la vuelta. Y la otra que sí es más perversa, que son las semánticas, que son las que no van a regular el futuro, sino que van a legitimar el pasado. Se ha desarrollado una dictadura
y después de cierto tiempo se mandan a hacer su constitución. Pinochet con la constitución del 80, Fidel Castro con la constitución, él llega al 59, 1976 se manda a hacer su constitución, y así tenemos presencia de Ecuador, de Bolivia, que han generado un pálido reflejo de este club. Y por lo tanto, lo que tendría que hacer es, por ejemplo, Ecuador es la labor del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Felizmente que en Chile no ha prosperado un proyecto alucinante de constitución donde cabía todo y no iba a firmar absolutamente nada. De tal manera que las constituciones semánticas deben proscribirse y deben prácticamente afirmarse vía una interpretación dinámica de los tribunales, hacer un ayornamiento, o sea, una puesta al día para poder mantener la vigencia de los derechos fundamentales. Las constituciones semánticas es una mala palabra, es una patología de Latinoamérica, es cosa mala y hay que proscribirla. Finalizamos esta sesión de preguntas y respuestas, dándole las gracias, doctor. Y a ustedes, gracias por su atención. Muchas gracias, honorable magistrada Eunices Vázquez Acosta. Pueden ocupar sus asientos, que nos ha sido la moderadora como jueza del Tribunal Constitucional de la República Dominicana de esta primera conferencia de la jornada que estamos iniciando este viernes. Gracias por acompañarnos, doctor Gerardo Eto Cruz.